Buenas noches. Este es el grupo número 6. Está conformado por Jeffrey López, Laura Márquez, Claudia García y Natalia Arias. Nosotros haremos una exposición frente a lo que establece la norma frente al tema de la inclusión en la educación. Entonces haremos una caracterización de la población, mencionaremos las responsabilidades que se encuentran en la norma en relación a dicha caracterización, los derechos de inclusión en la educación y los aspectos relacionados con la didáctica. Entonces nos mencionan que estas normas pues garantizan los derechos humanos, el derecho a la educación de las poblaciones proclives a la discriminación y a la segregación del sistema educativo. Entonces, hay leyes y decretos que nos hablan de la población con discapacidad. Esta es la manera en la que la categorizan. Nos dicen que pueden ser personas con limitaciones físicas, de carácter sensorial, psíquico, cognitivo o emocional. Establece que puede haber un grado de limitación moderada, severa o profunda, o que pueden haber disminuidos, ya sea físicos, sensoriales o psíquicos. Nos hablan también de las personas con capacidades o talentos excepcionales, en las cuales las instituciones educativas tendrán que establecer mecanismos para brindar de una manera adecuada el acceso a la educación de calidad para estas personas, y también nos hablan de la población con necesidades educativas especiales. Entonces nos hablan de la condición de discapacidad motora, emocional o cognitiva, entonces puede ser por retardo mental, síndrome de Down. Nos hablan también de la discapacidad sensorial, ya sea por sordera, ceguera, sordoceguera o baja visión, y nos hablan también del autismo o déficit de atención, la hiperactividad, las capacidades o talentos excepcionales, pues, que también están mencionados en nuestros decretos. Y también nos hablan de algunas poblaciones, como los pueblos étnicos, la población víctima de violencia o conflicto armado, la población en riesgo social por vulneración de derechos y los grupos que tienen diversidad de género. Nos los mencionan como grupos a los que también se les debe garantizar su acceso a la educación, y por ende las normas de inclusión también contemplan su existencia. Ahora vamos a hablar de los derechos para la inclusión en la educación. Hay dos normas iniciales por las cuales nos regimos que tienen la educación como un derecho fundamental. Estos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia en el artículo 67. En cuanto al proceso de inclusión, se puede empezar a evidenciar esto en la Ley de Educación 115 de 1994 en el artículo 47, donde se explicita que el Estado apoyará y fomentará la integración al sistema educativo de las personas que están en situación de discapacidad, y asimismo se debe dar la formación para tener docentes idóneos. Además de esta, existen otro tanto de leyes y decretos que promueven la igualdad en la educación, buscando generar un proceso de inclusión adecuada a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Aún así, es fácil encontrar instituciones educativas y docentes que no se sienten capacitados para atender a esta población en igualdad de condiciones con niñas y niños que no tienen ningún tipo de discapacidad. Pese a la existencia de leyes y decisiones judiciales en las que se enfatiza que las personas con alguna discapacidad deben recibir una educación con calidad y adecuada para su tipo de discapacidad, las preguntas que nos surgen son: ¿qué ha pasado con la aplicación de estas leyes? ¿Dónde quedó la preparación para los docentes y las instituciones para recibir a estos niños y niñas y así poder cumplir con la ley de educación inclusiva? El sistema educativo en modo de inclusión. Responsabilidades a nivel central. El Ministerio de Educación Nacional es el que garantiza los recursos financieros por medio del Sistema General de Participaciones. Da lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para la inclusión en todos los niveles. Brinda asistencia técnica para atención y para elaboración de planes de implementación progresiva. Gestiona convenios con entidades como el Instituto de Sordos, el Instituto para Ciegos, el Ministerio de las TIC para mejorar oferta y para adecuar la respuesta a las necesidades de la población con discapacidad. Responsabilidades a nivel Secretarías de Educación. Es la que diseña la estrategia de atención, la ejecuta y presenta los informes anuales de impacto a nivel central. Gestiona la valoración pedagógica de cada estudiante, asesora a las familias de alumnos con discapacidad, define y gestiona el personal de apoyo requerido, así como gestiona los planes individuales de ajustes razonables.
Incluye en el Plan Territorial de Formación Docente los aspectos relacionados con la inclusión. A nivel de las instituciones educativas, identifica, valora y reporta los casos de discapacidad presentes y realiza los ajustes necesarios en el plan educativo institucional y en el plan de mejoramiento institucional. De la misma forma, facilita la elaboración de los planes individuales de ajustes razonables. Desarrolla acciones internas de formación docente en materia de inclusión. Por último, hablaremos sobre qué dicen las leyes acerca de las didácticas. Anteriormente escuchamos que existen varias leyes y decretos que de alguna manera reglamentan en Colombia la educación inclusiva en las instituciones estatales del país. Lastimosamente, estos decretos son muy banales y superficiales cuando se hablan de las didácticas en la inclusión. Con respecto al decreto 1421 del 2017, que regula el artículo 11 de la Ley Estatutaria 1618 del 2013, tiene como objetivo garantizar el acceso, permanencia y la promoción de los estudiantes con discapacidad y de esta manera obtener una educación inclusiva de calidad. A continuación, hablaremos de los puntos que de cierta forma involucran a las didácticas en este proceso del decreto 1421. Iniciaremos con los recursos financieros. El Ministerio de Educación Nacional dispone de un 20% adicional al presupuesto anual educativo por cada uno de los estudiantes con discapacidades que se encuentren matriculados en las instituciones. Parte de este dinero podrá ser utilizado para materiales y recursos de apoyo didáctico, técnico y tecnológico pertinentes a las necesidades educativas de estos estudiantes. Un ejemplo de ello es el uso de computadores con lectura y magnificadores de pantalla para personas con limitaciones visuales. Con respecto a las responsabilidades, este decreto señala que las instituciones deberán de organizar de forma didáctica, pedagógica y estratégica los ajustes pertinentes para las personas con discapacidad con el fin de cumplir el objetivo de este. Por último, tenemos unas herramientas que son varios documentos que permitirán tener un conocimiento integrado de cada uno de los estudiantes con discapacidad dentro de las instituciones. Entre estos documentos encontramos el Plan Individual de Ajustes Razonables, o PIAR, el Acta de Acuerdo, el Informe Anual de Competencias y la Historia Escolar. Con respecto al Informe Anual de Competencias, este permite evidenciar los avances, logros, debilidades y estrategias implementadas en el año cursado, dando oportunidad de planear nuevas didácticas para seguir garantizando el aprendizaje. Con respecto a la educación superior, estas entidades son autónomas y deciden cómo realizar el manejo y la implementación de estrategias didácticas para garantizar una educación inclusiva de calidad. Muchas gracias por la atención prestada.